Aparentemente es sencillo demostrar que María, la madre de nuestro Señor Jesús, tuvo más hijos aparte de él. Si tan solo citamos Mateo 13:55 y Marcos 6:3, donde dice: ¿no es acaso este el hijo de José el carpintero y hermano de Jacobo, José, Simón y Judas? Estos pasajes en sí mismos están ya diciéndolo todo y están muy claros, pues dicen cosas tales como que Jesús tenía hermanos y da incluso sus nombres. Sin embargo, algunos, para defender que María no tuvo más hijos, argumentan que ahí se refiere a hermanos espirituales o primos e incluso medio hermanos, o como se dice en otros países, hermanos medios. Vamos a demostrar con contundencia que afirmar tales cosas es un grande error. Pero sin embargo, además de demostrar eso, ese no será el argumento fuerte para demostrar que María tuvo más hijos, porque el argumento realmente fuerte y sin lugar a dudas se encuentra en los Salmos, donde proféticamente se anunciaba que María tendría más hijos, y eso nadie lo podrá negar. Todos sabemos que en toda la Escritura hay pasajes proféticos que nos hablan del Mesías Jesucristo, y los Salmos no podrían ser la excepción. Sabemos que hay muchos salmos proféticos y varios de ellos son mesiánicos por excelencia, o sea, que hablan de Jesucristo, el Mesías que habría de venir, tales como el Salmo 22, el 69, el 2, etc. Así como también pasajes de otros libros de la Biblia que también son mesiánicos, como Isaías 53, Éxodo 12, entre muchos otros. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que el Salmo 22 está hablando específicamente de Jesús? Porque, resumiendo los versículos, dice cosas tales como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Reconocen esa frase? O sigue diciendo: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues que venga a librarle, que lo salve, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, agujerearon mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, etc. No solamente que todo espiritual y entendido puede comprender bien cuando un salmo es profético y que está hablando de Jesús, sino que incluso también personas ateas saben reconocer que estos salmos escritos más de 1000 años antes de nacer Jesús hablaban específicamente de lo que Jesús pasó en el Calvario, porque pues es muy obvio, gloria a Dios por la perfección y lo asombroso de su palabra. Así también hay otros pasajes que nadie puede negar que sean mesiánicos, como Isaías 53 o como el Salmo 69, que es de hecho el que nos atañe hoy. Todo el mundo puede darse cuenta de una manera muy obvia que el Salmo 69 es 100% mesiánico cuando dice cosas tales como: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que sin causa me aborrecieron. O el verso 9 que dice: porque el celo por tu casa me consume. O el verso 21 que dice: me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y más cosas similares que dice ahí. Bueno, pues, si tú también en honestidad para con Dios entiendes que este es un salmo mesiánico que habla de Jesús, entonces te darás cuenta que en medio de todos esos versos donde está hablando de Jesús y lo que padeció en la cruz, dice en el verso 8: porque como un extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Cualquiera que ande en negación podría afirmar que los nombres de los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios se refieren a hermanos espirituales y no a hijos de su propia madre, o a primos o medio hermanos y no a hijos de su propia madre. Y de hecho, nosotros deberíamos conceder esa posibilidad en justicia, puesto que en esos pasajes podría ser posible tanto que fuesen hermanos sanguíneos, así como primos o medio hermanos. Pero en el Salmo 69, verso 8, que todo entendido comprende que es mesiánico y que habla de Jesucristo, dice que eran hijos de la madre de Jesús, y nadie lo puede negar. ¿Quién es el que proféticamente está hablando en el versículo siguiente a ese, o sea en el 9, y que dice: el celo por tu casa me consume? Pues Jesucristo es el que está hablando ahí proféticamente en boca de su profeta David. ¿Y quién es el que está hablando también en el verso previo al 8 y que dice: porque por amor de ti he sufrido desgracia,
o en el verso 4, porque sin causa me aborrecieron, o en el 21, me dieron en mi sed a beber vinagre. Jesucristo es quien habla ahí proféticamente por boca de su profeta David. Y es el mismo que ahí dice que era incluso desconocido por los propios hijos de su madre. Aquí no se presta a decir ya que eran primos o medio hermanos, porque dice eran hijos de su propia madre. ¿O acaso Jesús tuvo otra madre diferente a María? La Biblia es contundente aquí cuando afirma que la madre de Jesús tenía hijos de ella y que no creían en Jesús. Y si alguien quisiera dudar de que este salmo fuera profético y mesiánico y que habla de Jesús, o por si alguien quisiera decir que nosotros somos los que inventamos que ese salmo habla de Jesús, bueno, pues simplemente notemos que es Dios mismo en su Biblia misma, en el Nuevo Testamento, quien nos dice que ese salmo habla de Jesús. Y nos lo dice no en un solo versículo, sino en varios versículos del Nuevo Testamento. En Juan 15:25 dice: pero esto era para que se cumpla la palabra que estaba escrita, me aborrecieron sin motivo. Y en Juan 2:17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito de él, el celo por tu casa me consume. ¿Dónde estaba escrito eso de él? En el Salmo 69, como ya vimos. Y en Juan 19, del 28 al 29 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En todos esos versos del Nuevo Testamento, Dios nos confirma que ese salmo habla de Jesús. Y por último, Juan 7:5 nos confirma que también el verso 8 del Salmo 69 habla de Jesús, porque dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. En el Salmo 69, del cual ya vimos que el Nuevo Testamento dice que habla de Jesús, dice: he sido desconocido hasta por los hijos de mi propia madre. Como verán, mis amados, no es necesario entrar en tanta polémica acerca de si específicamente los que aparecen en los evangelios como hermanos de Jesús, y que son mencionados incluso con nombre y con la etiqueta de hermanos de Jesús, sean o no hijos de María, o primos o hermanos espirituales. Porque independientemente de eso, el Salmo 69 dice que María tenía más hijos que eran hermanos de Jesús. No dice el Salmo que eran hijos de José y medio hermanos de Jesús, sino hijos de su propia madre. Si Jacobo, José, Simón y Judas no eran sus hermanos de sangre, es irrelevante, porque de que los tenía, según el Salmo 69. Sean esos o fueran otros, pero el Salmo dice: hijos de mi madre. Y como dijimos al principio, este salmo sí es el verdadero argumento fuerte e indiscutible. Y no obstante, mostraremos también los errores lógicos que hay en quienes afirman que los mencionados en los evangelios no eran hermanos sanguíneos de Jesús, o el error de quienes afirman que María no tuvo más hijos. Veamos. Primero, sobre si María tuvo más hijos o no. Si María solamente tuvo un hijo, ¿por qué entonces dice en Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito? En el griego dice prototokos, de proto, primero, y tokos, hijo, producto o alumbramiento. Su primogénito. ¿No debería Dios haber dicho unigénito o único hijo en lugar de su primer hijo? Dios no se equivoca. Y por ello es que también la Escritura dice en Mateo 1:25: pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aparte de también decir ahí primogénito, al igual que en Lucas, también dice que José no tuvo relaciones sexuales con María sino hasta después de que nació Jesús. Porque ahí la palabra conocer significa conocer íntimamente. Pues todos sabemos que no habla de conocer socialmente, pues por supuesto que José ya conocía a María desde antes. Si el Salmo 69 dice que María tuvo más hijos y que los evangelios dicen incluso sus nombres o mencionan a Jesús como primogénito, es obvio que para haber tenido esos más hijos, María tuvo que tener relaciones sexuales posteriormente con José. Esto es un hecho natural, cotidiano y además hermoso, que una mujer casada tenga relaciones con su esposo y tenga hijos, que son por cierto una bendición de Dios. No se trata de ninguna ofensa decir que María tuvo más hijos.
De hecho, en todo el Antiguo Testamento se menciona que si una mujer no tenía hijos o no los tenía en abundancia, significaba que estaba en maldición de parte de Dios o que no era bendecida por Dios. En todo caso, sería una vergüenza para María no haber tenido muchos hijos, según las Escrituras. Pero Dios la bendijo con muchos hijos y estaba escrito de ella desde los Salmos que los tendría. En cualquier libro diferente a la Biblia, cualquiera podrá escribir que María fue siempre virgen y que no tuvo hijos. Y están en su derecho de hacerlo, no les juzgamos. Pero quien ame a Dios y quien prefiera hacerle caso a Dios y a su santa palabra, la Biblia, en lugar de libros de hombres, entenderá que la verdad bíblica es que Dios dice que María tuvo hijos y Jesús fue hermano de ellos. No es ninguna ofensa, es un hecho bíblico. Nosotros amamos a María porque es nuestra hermana en Cristo y fue la madre de mi Señor Jesús cuando estuvo en carne. Pero nada más. Ya está en el cielo junto con todos los hijos de Dios. Y no es hablar mal de ella cuando decimos lo que la Biblia dice de ella. Cuanto menos si es una bendición bíblica lo que notamos ahí, como lo es el tener muchos hijos. Y por último, acerca de si Jacobo, José, Simón y Judas, mencionados en Mateo 13 y en Marcos 6, eran o no hermanos sanguíneos de Jesús, veamos. Aparte de que está ya demostradísimo que María sí tuvo más hijos, según todo lo que ya acabamos de ver, debemos entender que los mencionados en Mateo y Marcos sí eran hermanos de Jesús e hijos de María por lo siguiente. 1. Que ya no es argumento ni obstáculo para que puedan ser hermanos sanguíneos el pensar que María no tuvo más hijos, porque ya demostramos que sí los tuvo. 2. Decir que eran hermanos espirituales es absurdo. Primero, porque los menciona con nombres y solo menciona 4. ¿Acaso solo tenía Jesús 4 hermanos espirituales? ¿Y el resto de las multitudes que lo seguía, qué? Y en segundo lugar, aparte de ser mencionados con nombre en unos pasajes, en otros, como en Lucas 8:20, dice: y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. No podrían ser hermanos espirituales porque el mismo Jesús, en el verso siguiente a ese, dijo: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, aquellos con los que él estaba adentro y que le estaban oyendo predicar. Y los que lo fueron a buscar no andaban con él ni le seguían, se quedaron afuera de la puerta. Por lo tanto, no eran hermanos espirituales de Jesús, porque no hacían la voluntad del Padre, ni andaban con él siguiéndolo, ni oyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Simplemente eran su madre y sus hermanos de sangre, que como ya vimos en los Salmos y en los Evangelios, dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. No habla de hermanos espirituales ahí. Y sobre el tema de que eran medio hermanos, bueno, entendamos que técnicamente incluso los hijos de María tendrían que ser a fuerza solo medio hermanos de Jesús, porque tendrían por padre a José, y José no fue el padre de Jesús, sino Dios el Padre. Pero aquí el tema no es si Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos de Jesús completos de padre y madre, sino que el tema es solamente si son hijos de María, para determinar si María tuvo más hijos o no. Y el Salmo 69 dice que la madre de Jesús tuvo más hijos y que eran hermanos de Jesús. También aclaremos que el hecho de que Jacobo, José, Simón y Judas, mencionados en Mateo 13 y Marcos 6, sí sean realmente hermanos de sangre de Jesús, no tiene que ver con otro tema con el cual muchos se confunden. El tema de ver si estos Jacobo, Simón y Judas estaban entre los apóstoles de Jesús. Porque muchos quieren refutar que los de Mateo 13 y Marcos 6 sean hermanos de Jesús, argumentando que de entre los apóstoles, un Jacobo tenía por padre a Zebedeo y el otro Jacobo tenía por padre a Alfeo, lo cual es correcto. Y que Simón Pedro tenía por padre a Jonás, lo cual también es correcto. Aunque más correcto sería decir Juan y no Jonás, porque en griego dice Ioannes, que significa Juan. Pero bueno, Juan o Jonás, padre de Simón Pedro, es correcto. Y Judas Tadeo o Lebeo tenía también por padre posiblemente a Alfeo, al decir en Lucas 6, y Judas, hermano de Jacobo. O incluso otros le atribuyen por padre a Cleofas. De cualquier forma, no tendría por padre a José, el padre adoptivo de Jesús. De tal manera que
es verdad que los tales Simón, Judas y Jacobo mencionados en Mateo 13 y Marcos 6, los cuales sí eran hermanos sanguíneos de Jesús, no fueron apóstoles de Jesús. Recordemos que la Biblia dice que ni sus propios hermanos creían en él. Pero debemos entender que son dos temas diferentes. No se demuestra que ellos fuesen o no hermanos sanguíneos de Jesús por el hecho de demostrar que no fueron sus apóstoles. Son dos tópicos diferentes. Simplemente los mencionados en Mateo 13 y Marcos 6 eran hermanos sanguíneos de Jesús que no creían en él. Y los Jacobos, Simones y Judas de entre los apóstoles simplemente son otros. Eso ni se duda ni se pone a discusión. Pero sí está claramente demostrado por los evangelios y además por los salmos proféticos que María, la madre de Jesús, sí tuvo hijos de ella, o sea, hermanos sanguíneos de Jesús. Y eso tampoco se puede poner en duda ni estar a discusión. Dios fue claro en eso. Contundente. Porque como un extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y bueno, ya solo me despediré con una aclaración por si alguien quisiera negar lo muy evidente del Salmo 69, diciendo que no es mesiánico o que no habla de Jesús, que porque en el verso 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Alguien me dijo una vez: el Salmo 69 no puede estar hablando de Jesús porque ahí dice que era un insensato y que sus pecados no le eran ocultos a Dios, y Jesús no tuvo pecados. Bueno, primeramente, sería ya ir demasiado contra la palabra de Dios mismo, quien en los evangelios dice en todos esos versículos que ya leímos, que ese salmo hablaba de Jesús y que en Jesús se cumplió cada frase de ese salmo. No obstante, de cualquier manera, derribaremos ese error que en negación quizás alguien quiera utilizar para aferrarse a la mentira. En el original hebreo dice: Dios, tú ver iniquidad, transgresiones, no secreto nunca. Recordemos que el hebreo antiguo era muy rudimentario y, como pueden ver, al igual que en otros pasajes, aquí en ningún momento está la partícula que exprese un pronombre tal como mi, como para que dijera mi iniquidad o mi pecado, porque efectivamente Jesús no tuvo pecado. Pero aquí en el hebreo no dice en ningún lado mi, solo dijo Jesús ahí proféticamente, transliterando cada palabra solamente: Elohim, o Dios, tú conocer iniquidad, transgresiones, no secreto nunca. No está la palabra mi. Y ya leído correctamente en el español, considerando el contexto espiritual de sobre quién estaba ahí hablando, o sea, Jesús, y el cual no tiene pecado, y hablando por supuesto proféticamente, porque físicamente el que lo escribió fue David, pero a David no le dieron a beber vinagre. El pasaje es profético y es Jesús quien habla ahí proféticamente. Entonces, leyendo correctamente estas palabras dice: Elohim, tú ves esta iniquidad y esta transgresión no te será oculta. ¿Cuál iniquidad y transgresión estaba viendo Elohim? ¿La de Jesús? ¿O incluso la de David? Por supuesto que no, puesto que obviamente, como podemos ver ahí, es la transgresión e iniquidad de la que se está quejando ahí Jesús, de que lo crucificaron, de que le dieron a beber vinagre, de que lo escarnecieron y lo aborrecieron sin motivo. Entendamos que ni en lo físico David se estaba confesando de sus pecados ahí, sino quejando de los ataques del enemigo perverso y malvado. Y ni Jesús proféticamente estaba diciendo que tenía pecados e iniquidad, sino que se estaba quejando con su Padre de la maldad y transgresión que sobre él hacían esos inicuos, siendo él inocente. Y le dice a su Padre que por supuesto esa transgresión e iniquidad que a él le hacían, su Padre la vería y no le sería oculta. Cualquiera que niegue esto tendría que decir que Dios se equivocó en todos los pasajes en el Nuevo Testamento que ya vimos, donde afirmó que ese salmo hablaba de Jesús y que en él se cumplió la profecía de ese salmo. Y por supuesto que Dios no se equivoca. Y Jesús proféticamente dijo ahí: el celo por tu casa me consume, en mi sed me dieron a beber vinagre, y como un extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Contundente.
Espero que te haya edificado este tema, mi hermano. No lo uses para contender, sino para edificar cuando prediques el Evangelio y tenga que salir este tema. Lo más importante es el arrepentimiento y el perdón de pecados que nos ofrece Jesús para ser salvos, y no cuántos hermanos tuvo. Y si tú, mi amado amigo, que aún no te has entregado a Jesús, has pensado que María no pudo tener más hijos, yo te invito a que hagas un poquito de lado ese tema, el cual no salva a nadie del infierno, y que mejor con amor busques la lectura de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, en donde el Señor Jesús te dice cómo ser salvo por medio de Él, para que Él te dé vida eterna y te rescate de la condenación del infierno. Porque escrito está en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en 1 de Timoteo 2:5 te dice, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y a su nombre precioso sea solamente la gloria para siempre. Amén. Dios te bendiga.